Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo número 2. En esta oportunidad estudiaremos el paso número 2. Este paso se titula Cristo, mi modelo. ¿Y qué veremos el día de hoy? En primer lugar, ¿por qué Cristo debe ser mi modelo? Además, Cristo es mi modelo de amor, es el modelo de humildad y servicio, es mi modelo de compasión, mi modelo de valentía para confrontar la maldad y mi modelo de oración. Pero antes respondamos las preguntas de conocimiento previo. Responde verdadero o falso. ¿Cristo nos ama siempre a pesar de lo que hacemos? Somos llamados a sacrificarnos para servir a otros. ¿Tener compasión por otros es una señal de debilidad? Responderemos a estas preguntas al final de la lección. Comencemos con el primer punto. ¿Por qué Cristo debe ser mi modelo? Bueno, Cristo es mi modelo porque Él fue perfecto en todo y con su vida y obras dijo lo siguiente: yo soy el camino y además aprended de mí. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién vive en mí según este pasaje? Podemos leer que Cristo es quien vive en mí. Es Cristo ahora quien vive en mi corazón. ¿Y qué es lo que sucedió cuando Cristo ha venido a morar dentro de mí? Pues entonces Él me ha limpiado de todo pecado. Y ahora, si Cristo vive en mí, ¿cómo debo vivir? Pues debo vivir como Cristo. Por eso ahora estudiaremos cada uno de los modelos que debemos imitar de Él. Y comencemos con el primer modelo, el modelo de amor. ¿Cómo demostró Cristo su amor? Vamos a leer Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo demostró su amor muriendo en la cruz, aun cuando nosotros éramos pecadores. ¿Y cómo es el amor de Cristo? Podemos ver que el amor de Cristo es incondicional, porque nos ama en todo tiempo y a pesar de lo que soy. Juan 15:13 nos dice lo siguiente: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En la versión Dios habla hoy, dice: el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. ¿Cuál es la máxima manifestación de amor? Pues ofrecer la vida por otra persona. ¿Y actualmente nosotros somos llamados a hacer sacrificios? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Y la respuesta es sí, somos llamados a hacer sacrificios. Amar como Cristo significa estar dispuesto a sacrificarte por otras personas. Claro que esto no solo significa morir por otros, sino también dedicarles tiempo, escucharles, ayudarles en sus problemas, darles apoyo y muchas otras cosas que tú puedes hacer. Ahora veamos, ¿cómo sabrán los demás que somos verdaderos discípulos de Cristo? Vamos a ver Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Y cómo demostraremos que somos discípulos de Cristo? Mostrando amor por otras personas. ¿Cómo puedo permanecer en el amor de Cristo? Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y como podemos ver, la única forma de permanecer en el amor de Cristo es guardando sus mandamientos, guardando su palabra. Ahora veamos el punto número 3. Cristo es mi modelo de humildad y servicio. ¿Qué debemos aprender de Cristo en Mateo 11:29? Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En este versículo, nuestro Señor Jesucristo ilustra la técnica de un arado donde se ponían dos bueyes, uno más viejo y uno más joven. El más viejo ya estaba acostumbrado al yugo y además conocía
cómo trabajar con él, mientras que el joven no estaba acostumbrado al yugo y quería zafarse de él y tampoco conocía cómo funcionaba. De esta forma, el buey viejo guiaba al buey joven. Por eso acá nuestro Señor Jesucristo está diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros. Él es como este buey viejo que nos va a enseñar. ¿Y qué nos va a enseñar? Pues allí dice mansedumbre y humildad. Y la palabra clave aquí es que aprendamos de él, su mansedumbre y su humildad. Mansedumbre significa moderar la ira y sus efectos desordenados, y la humildad es la actitud ante la superioridad y perfección de Dios. Es por eso que siempre encontramos a Cristo sujeto a Dios, sujetándose a su voluntad, siendo Él mismo Dios, pero nos enseñó a nosotros cómo debemos sujetarnos. Así el Hijo se sujetó al Padre. Ahora veamos Filipenses capítulo 2, versículo de 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De qué forma fue ejemplo de servicio? Pues Dios tomó la forma de un hombre. ¿Y qué era para él ser un hombre? Significaba despojarse de todo su poder, porque él, siendo Dios, dice que no escatimó ser igual que Dios. No se aferró a su poder, sino que se humilló a sí mismo. El Hijo se puso bajo el servicio del Padre. ¿Y cuál fue la máxima expresión del servicio de Cristo? Pues morir en la cruz. Y su muerte no solamente fue dolorosa, sino que también fue vergonzosa. En aquella cruz fue desnudado, estuvo entre ladrones, sufrió burla, sufrió dolor. Además fue coronado y fue traspasado con una lanza. ¿Cómo podemos imitar su actitud humilde? ¿Cuál es una buena manera de servir a otras personas? Son algunas preguntas que nosotros debemos respondernos. Ahora veamos el punto número 4. Cristo es mi modelo de compasión. Leamos Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Por qué tuvo compasión Cristo de esa multitud? Como dice el versículo, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, estaban sin guía. Y te pregunto, ¿cómo ves hoy a los que todavía no son creyentes? ¿Tienes compasión por ellos? Pues si tienes compasión por ellos, entonces tienes que hablarles de Cristo, para que Cristo sea su pastor. Por eso nos dice su palabra, que Él es el buen pastor. Juan capítulo 8, versículo 1 al 11 nos muestra la historia de la mujer adúltera. ¿Recuerdan esta mujer que fue acusada por estar en fornicación y fue llevada delante de Jesús para apedrearla? Entonces Jesús mostró su amor por esta persona y le dijo, a ver, que lance la piedra a aquella persona que no tiene pecado. Y nadie tuvo el coraje para lanzar una piedra porque todos estaban en pecado. La pregunta es, ¿cómo mostró Jesús su compasión por esta mujer? El versículo 10 nos dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, pero muy importante, no peques más. Cristo mostró su compasión, no condenándole y perdonándole de su pecado. ¿De qué manera difiere la actitud de Jesús hacia esta mujer de la reacción que muchos tienen hoy hacia los que caen en un escándalo de pecado, por ejemplo, en nuestra iglesia?
Bueno, que muchas personas no tienen compasión y es fácil juzgar y criticar, pero no saben que ellos mismos tienen pecado. Y recuerda, tener compasión hacia los pecadores no significa que encubramos su pecado. No estamos de acuerdo con el pecado, pero tampoco vamos a criticarles o juzgarles, sino porque mejor no le animamos, como hizo Jesús, a que renuncie de su pecado y que no peque más. Ahora veamos el punto número 5. Cristo, mi modelo de valentía para confrontar la maldad. ¿Cómo confrontó Cristo la maldad de los fariseos en Mateo 23:27? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Qué palabras tan duras de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la maldad, la hipocresía, el pecado, siempre debe confrontarse con valentía, con la verdad y con autoridad. Nunca debemos quedarnos callados ante el pecado, sino que debemos ser valientes para decir, no, esto no es así, o no, basta ya. Denunciar la hipocresía e injusticia requiere valentía. ¿Es correcto escudarnos diciendo que no queremos ofender a nadie? No, no es correcto, porque nunca debemos encubrir el pecado, nunca lo hagamos. ¿Y por qué no debemos encubrir el pecado? Porque nos hacemos cómplices de él. Finalmente llegamos al paso número 6, Cristo, mi modelo de oración. ¿Qué ejemplo nos da Jesús en Marcos 1:35? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. El ejemplo que Jesús nos da en este versículo es que él ponía en práctica la oración, y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Y si aún no has visto el discipulado número 1, te animo a que lo veas, y en específico el paso número 7 titulado Hablando con Dios. Te dejaré el link en la descripción. Aquí hemos aprendido qué es la oración, por qué es importante y cómo debemos orar. En una ocasión, Jesús oró toda la noche antes de tomar una decisión importante porque para él era necesario cumplir la voluntad de su Padre. ¿Sobre qué decisión importante oraba Jesús? Vamos a leer Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Cuál era la decisión tan importante que debía tomar? Pues tenía que elegir a sus discípulos. Una decisión muy importante es con quienes te rodeas, y por eso debes someterlo a oración. Por ese motivo, Dios espera que cada creyente lo busque en cada decisión que tome. Y ese es el ejemplo que Cristo nos da. Además, es importante recordar que Jesús no solo oraba para tomar decisiones, sino también para tener comunión con su Padre. ¿Estás viviendo una vida de oración? ¿Estás estudiando su palabra? ¿Estás teniendo un tiempo devocional? Si aún no lo tienes y no sabes qué es un devocional, te animo a que veas el discipulado Nueva Vida en Cristo número 1. Ahora es tiempo de responder nuestras preguntas de conocimiento previo. ¿Cristo nos ama siempre a pesar de lo que hacemos? Eso es verdadero. Pero ten en cuenta que eso no es una excusa para pecar y seguir pecando, porque Dios también a quien ama castiga. ¿Somos llamados a sacrificarnos para servir a otros? Eso es verdadero. No importa lo que tú hagas, todo es un sacrificio, si sea enseñando la palabra de Dios o limpiando las bancas en la iglesia o limpiando el baño, no importa. Todo eso es servir a nuestro Señor, servir a nuestros hermanos en Cristo, y todo demanda un sacrificio. Tener compasión por otros es una señal de debilidad. Eso es falso. Eso es una mentira de Satanás. Él ha diseñado un sistema egoísta donde cada uno satisface sus propios deseos y no importan los demás. Finalmente, para crecer espiritualmente, no olvides memorizar. Esta semana memoriza Mateo 11:29 y también te animo a leer el libro de Efesios capítulo 1 al 6 y Salmos capítulo 8.
Puedes dejar en los comentarios de este video lo que has aprendido. Y finalmente, esta semana pide a Dios que te dé sabiduría y fortaleza para convertirte en un verdadero seguidor de Cristo. Gracias por escuchar esta lección, que Dios te bendiga y nos veremos la siguiente, que será el paso número 3. Hasta luego.